Vamos a iniciar la clase del día de hoy y donde vamos a tratar de analizar el siguiente problema. Como ustedes recuerdan, nosotros habíamos indicado que los mercados se formaban. El mercado se formaba mediante el planteamiento de que los consumidores resuelven el problema de optimización, donde estarían maximizando la función de utilidad del bien X1 y del bien X2, sujeto a la restricción de que el ingreso lo tenían que gastar en la adquisición de los bienes que formaban su función de utilidad. Y que la solución de este problema fundamentalmente nos generaba la función de demanda del bien. Entonces, para el bien X1 y el precio P1, aquí tendríamos la demanda del bien X1. Los productores también resolvían el problema de maximizar beneficios de la producción del bien X, obteniendo un monto de ingresos por la venta de sus productos y tendrían que pagar el monto de los factores de producción que estaban siendo utilizados en el mercado. Y que esto lo podían hacer mediante dos vías. En primer lugar, maximizando la función de producción del bien en términos de capital y de trabajo, sujeto a la restricción de que la estructura de costos era este valor que representaba el gasto realizado en los factores de producción. De esta manera nosotros podríamos convertir esta situación en que la función de capital y de trabajo para la estructura de costos la podíamos convertir en una función que dependiese del volumen de producción. Y cuando tendríamos el volumen de producción, entonces nosotros podríamos obtener la estructura de costos de producción, donde íbamos a tener la función de costo medio total, la función de costo medio variable y la función de costo marginal. Y habíamos dicho que a partir del mínimo de la curva de costo medio variable, la función de costo marginal en su rama ascendente correspondía a la estructura, a la función de oferta de la empresa. De manera que nosotros encontrábamos la función de oferta de la empresa para el mismo bien X y la estructura de precios de esta manera. Entonces, aquí estaba cada uno de los agentes económicos resolviendo el problema. El problema del consumidor y el problema del productor. Y esto, entonces, nosotros lo combinábamos para llegar a determinar cuál es la estructura de mercado. Y la estructura del mercado nos iba a dar a nosotros, que correspondía a la interacción del bien X y de los precios, que tendrían la función de demanda y la función de oferta. Y entonces nosotros llegábamos a determinar la estructura que optimizaba las cantidades demandadas con las cantidades ofrecidas y definía la estructura de precios que nosotros teníamos. Habíamos mencionado, sin embargo, que en economía existía un problema o varios problemas. En primer lugar, el problema de existencia. Entonces nosotros decíamos que el problema de existencia ocurría
solamente si la función de oferta era igual a la función de demanda. Y que habían unos casos en los cuales esa función nunca se daba. Esa situación correspondía a aquel momento, por ejemplo, en que un bien libre, que la función de demanda siempre es mayor que la función de oferta, y no tenían ningún punto de coincidencia entre ellos. Pero aquí está la prueba de que existe un mercado. El segundo problema era el problema de unicidad. Y nosotros lo que queríamos trabajar, unicidad, y nosotros queríamos trabajar los casos donde existe un solo equilibrio. Y luego, en este caso, nosotros teníamos unos problemas que estaban dados si la función de demanda tenía esta situación y la función de oferta pudiera ser una de esta naturaleza. Entonces, este punto de equilibrio aquí era estable, pero este era inestable y este era estable. Entonces, aquí tenemos un problema de estabilidad y aquí tenemos unos problemas de inestabilidad. Con esos problemas de inestabilidad, nosotros ahora vamos a venir a tratar el problema de la estabilidad del equilibrio per se. Entonces, voy a continuar. Entonces, resuelto el problema de existencia y el problema de unicidad, nos planteábamos el problema de inestabilidad y decíamos que este par de puntos eran inestables, mientras que este par de puntos externos eran estables. La razón es fundamentalmente que nosotros tenemos que la función de oferta en este tramo de aquí, tiene pendiente positiva, aquí tiene pendiente negativa y aquí también tiene pendiente negativa, mientras que aquí vuelve a tener pendiente positiva. Entonces, lo que estamos viendo es que los puntos estables de intersección entre la función de demanda y la función de oferta son puntos estables cuando la oferta intercepta a la función de demanda desde abajo. Cuando la función de oferta intercepta la demanda desde arriba, como es en este punto, o aquí donde se hacen iguales sin pasar al otro lado tampoco, entonces nosotros tenemos puntos de inestabilidad y se va a deber fundamentalmente al problema de la pendiente que va a tener anormal la función de utilidad, la función de oferta que nosotros tenemos acá. Entonces, voy a ir al problema del ajuste competitivo, que es el ajuste del mercado competitivo. Y lo que voy a decir es que, en principio, la función de oferta y la función de demanda van a interactuar de la siguiente manera. Tenemos una función de oferta y tenemos una función de demanda, donde esta es la función de demanda y esta es la función de oferta del bien X, y esto va a corresponder al precio del bien X. Entonces, para nosotros encontrar el problema del equilibrio tiene que ver con el concepto de coordinación en economía. Entonces, las economías pueden ser o tienen que ser de alguna manera mostrar un mecanismo de coordinación. Y hay un mecanismo de coordinación que corresponde al concepto de planificación, y que se llama fundamentalmente una economía
centralizadora o centralizada, y nosotros vamos a tener economías descentralizadas. Entonces, en principio vamos a decir que la de planificación centralizada existe un organismo de planificación que se llama el Central Planning Board, o se llama también la Junta Central de Planificación, que tiene por debajo a los sectores económicos, y vamos a tener desde el sector 1, agricultura, por ejemplo, después vamos a tener industria, y así sucesivamente, hasta que vamos a tener el sector servicios, que sería el último sector que hay allí. Y la forma como se determinan precios en este mecanismo de economía centralizada es que el organismo de planificación envía un mensaje colocando la estructura de precios del bien, y cada uno de los sectores responde con la producción, con el volumen de producción del bien que viene acá. Y entonces el organismo de planificación compara ofertas con demanda, y dependiendo de si la demanda es mayor que la oferta, aumenta la estructura de precios para el próximo periodo o disminuye la estructura de precios si es la oferta la que es mayor que la demanda. Este mecanismo es el mecanismo que se utiliza en estos aparatos de planificación central. De resto, nosotros vamos a estar en economías descentralizadas que tienen que ver con la función de oferta y la función de demanda del bien, y que esto corresponde específicamente al concepto de mercado, que es lo que nosotros tenemos acá. Entonces, vamos a abordar el problema de coordinación en el mecanismo descentralizado, y luego haremos un comentario sobre cómo funciona a nivel de los organismos de planificación central, para que ustedes vean cómo este método lo que hace al fin y al cabo es venir a simular el mecanismo descentralizado.